he pensado cuál debe ser la postura de la periodista que se coloca en este momento como foco de atención por formar parte de estas acusaciones cruzadas. Y lo he pensado y lo he reflexionado y me digo a mí misma, pues lo que dije en febrero de 2011 es lo que yo vi, lo que yo supe, lo que me hizo decidir por mí misma realizar esa conferencia de prensa que en su momento realicé en la Casa LAM, a la que acudieron amablemente los periodistas que consideraron que había materia informativa ahí, y en donde yo dije que me parecía inaceptable que se cortara la cabeza de una periodista, que se acabara un noticiero por razones de una presión indebida de un gobierno. Lo dije porque lo viví, porque lo que tuve yo a mi alcance, la información que yo tuve, lo que se me dijo, cómo se me dijo, lo que viví, lo que se me pidió, cómo se me pidió, de mi negativa a asumir una postura forzada, contraria, por supuesto, a mi opinión, contraria, por supuesto, a mi conciencia, la exigencia indebida de Los Pinos para que yo dijera lo que no quería decir, que era una disculpa que yo encontraba en conciencia que no había lugar para ella. Y cuando reviso lo que está pasando en este 2012, me digo a mí misma, ¿y cuál es la postura de Aristegui? Pues yo digo lo que supe. Yo conté en 2011 lo que tuve a mi alcance y lo que me permitió elaborar un mensaje y un planteamiento público hacia los Vargas para no permitir que esa presión indebida desde Los Pinos, que me estaba colocando en la disyuntiva a mí y a los Vargas, de o se disculpa, incluso en términos que no hubieran sido míos, con una carta no escrita por mí y que se pretendía yo leyera, pues simplemente era inaceptable. Y por lo tanto mi negativa fue reiterada. Yo no podía de ninguna forma engañar al auditorio con esa pretendida disculpa que la presidencia pretendía que yo hiciera al aire. Imagínese cómo quedaría mi conciencia. A lo mejor nadie se enteraba más que yo y los pocos que estaban en ese entorno de la interlocución, pero imagínese cómo hubiera quedado la periodista si acepta leer una disculpa no escrita por ella, que esa fue la siguiente fase, porque escalaron la petición. Primero era una disculpa y luego era una disculpa en estos términos. ¿Cómo hubiera quedado la periodista si finalmente acepta leer contra su conciencia, contra su opinión, una disculpa para saciar un berrinche del presidente? Así lo dije en Casa LAM. Y si me preguntan cuál es mi postura, pues esencialmente la misma, porque yo solo puedo decir lo que me consta, lo que yo viví, lo que se me pidió, la forma en que se me pidió. De lo demás que hoy estamos viendo en nuestra cobertura del tema, es de algo de lo que yo no tuve noticia mayor. Yo tuve una interlocución con MBS que me transmitió las exigencias de Los Pinos y que yo me negué a esas exigencias de Los Pinos. De lo que se dijeron entre ellos, de las reuniones que tuvieron entre ellos, de cómo fueron los cruces y las comunicaciones entre ellos, es de lo que hoy nos estamos enterando con mayor amplitud. Yo tuve una reunión con Joaquín y con Ernesto Vargas el domingo pasado, que yo regresaba de vacaciones y que recibí la llamada de Joaquín y me dijo, te invito a un café porque te quiero contar, y me adelantó que estaban elaborando una postura pública sobre la decisión del gobierno de quitarles las concesiones. Amablemente me compartió parte de esta decisión de comunicar lo que ya es totalmente público. No conozco los elementos que Joaquín pueda tener para acreditar, como dijo que puede acreditar, los dichos de ayer. Hoy esperaba entrevistarlo y me dijo que no sería la entrevista el día de hoy, dado que salió el comunicado de la presidencia en los términos en que la presidencia ha respondido a Joaquín Vargas, y que Joaquín Vargas, Ernesto Vargas y el grupo MBS están evaluando
un comunicado de ese calibre de la presidencia, por lo tanto la entrevista que hoy hubiera tenido lugar no tendrá lugar. Obviamente la pregunta en este momento es cómo se puede acreditar un dicho de esa naturaleza y cómo puede acreditar la presidencia y Javier Lozano, en todo caso, lo que niegan en este momento, y el propio secretario de Comunicaciones y Transportes. Estamos, insisto, frente a palabra contra palabra, frente a esta circunstancia de enorme gravedad.